Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. ¿Qué tal, amigos de Game Changer? Aquí estamos un día más para hablar de fútbol. Hoy nos vamos a la Liga Hypermotion. Ya tenemos un vídeo en el canal hablando del Racing de Santander, una de las sensaciones de esta Liga Hypermotion que está peleando para subir a la Liga. Y hoy vamos a hablar de otra de las sensaciones de esta Liga Hypermotion, que es el Castellón, un club que ha ido ascendiendo categorías en los últimos años. Es un club histórico, un club con una gran masa social, con una gran afición, y que ahora está en un gran momento de forma. Está primero, de hecho, y que está luchando por ese ascenso a la Liga. Un equipo bastante especial, con Pablo Hernández como entrenador. Probablemente lo recordáis de su etapa también como jugador en clubes como el Valencia o como el Leeds, donde tuvo a Marcelo Bielsa. Veremos un poco su influencia, ¿no? La influencia que ha tenido Marcelo Bielsa en el estilo de juego un poco del Castellón, un club que también se conoce bastante, ¿no? por su dueño americano, por Bob Bulgaris, que os recomiendo un poco que miréis su historia. Es un club que ha ido evolucionando también mucho en base al Big Data, ¿no? Que es un club que firma también jugadores muy interesantes de ligas menos conocidas, ¿no? Que hablaremos de ese perfil de jugadores luego, y un club que en general está trabajando muy bien. Yo ya los seguía de la etapa de Dick Schreuder, que de hecho tenemos un vídeo también sobre su NEC en Holanda, que bueno, Dick es un entrenador muy ofensivo, ¿no? Y que plantó un poco también las bases de este Castellón que vemos ahora. Y bueno, es un club también que me hace bastante ilusión hablar de ellos. Bueno, tengo amigos ahí, tanto en el cuerpo técnico, tengo ex compañeros que han jugado ahí, y yo recuerdo también de haber ido bastante a Castalia, al estadio del Castellón, cuando era más pequeño, ¿no? Con mi padre, y recuerdo, ¿no? ir al estadio cuando el club, si no recuerdo mal, estaba en tercera división, el cuarto nivel, ¿no? Un poco del sistema de ligas español, y recuerdo un estadio con 10.000 personas, ¿no? En tercera división, que me impactó muchísimo, ¿no? Y bueno, hace poco también estuve en un partido de Copa del Rey, si no recuerdo mal, hace un año y medio así, contra Osasuna. También me impactó mucho el ambiente, y bueno, todo lo bueno que le pase al Castellón. De aquí nos alegramos. Y hoy, para hablar del Castellón, tenemos a Alexis, que es analista del Rayo Vallecano, el filial del Rayo Vallecano, ¿no? Que hace un poco análisis de rivales, un analista muy, muy, muy joven, y que hoy nos acompaña para hablar de este Castellón, que ha estado también viendo sus partidos igual que yo, y vamos a hablar un poco del Castellón con Alexis. Bienvenido, Alexis. ¿Qué tal, Ruchi? Nada, por mí un placer hablar del Castellón, y bueno, que ha sido muy buen fútbol lo que he visto, y con ganas de analizarlo. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGCLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Que bueno, pues bueno, vamos a entrar ya un poco en detalle, ¿no? Para hablar de este Castellón. Vamos a ver primero un poco lo que es la alineación titular, ¿no? Que ha estado presentando un poco Pablo Hernández durante las últimas jornadas. Vamos a empezar por Romain Mathys, espero pronunciarlo bien hoy, al ser en español. Espero no equivocarme tanto en las pronunciaciones como los últimos equipos, como el Bodo Glimt en inglés o el Mjällby o este tipo, o el Middlesbrough, este tipo de equipos. Es más complicado, pero en español espero no equivocarme tanto. Bueno, el portero Romain Mathys, que es belga, 27 años, lo veremos luego,
un portero muy interesante, con un juego de pies muy valuoso que le está sirviendo mucho al Castellón en salida de balón. Con los centrales siendo Sienra y Alberto Jiménez, un Alberto Jiménez que ya estuvo, ¿no? Incluso en segunda B o en primera ref, ¿no? Con el Castellón, que ya fue muy importante para Dick. Sierra, que es un central argentino de 26 años, Alberto Jiménez ya más veterano, 33 años. Y también ha estado jugando Brignani, italiano de 28 años. En derecha, que le ha jugado prácticamente todo, Mellot, el francés de 31 años, que lo veremos luego, es un lateral más que se cierra bastante dentro en salida de balón, que no se proyecta tanto a nivel ofensivo. El que sí se proyecta más es Lucas Alcázar, un perfil interesante, español, 23 años solo. En el centro del campo, dos jugadores que están siendo muy, muy, muy importantes para el Castellón. Uno es Barry, también español, de 30 años, y el otro es Beñat Guerenabarrena, ¿no? Que bueno, hablan de él, que está cedido por el Athletic de Bilbao, que solo tiene 22 años y que bueno, hace poco hemos visto en el Athletic de Bilbao, ¿no? Como ha ido participando bastante Alejandro Rego, ¿no? Un mediocentro salió de la cantera del Athletic y bueno, hablan muy bien de Guerenabarrena. A mí es un jugador que me ha gustado mucho lo que he podido ver del Castellón y que bueno, no sería extraño que pronto lo viéramos en la Liga, igual seguramente vuelva al Athletic de Bilbao en ese 4-4-2, ¿no? de Ernesto Valverde, siendo uno de esos mediocentros que roba muchísimos balones, pero que también tiene calidad individual. Luego, en esa media punta tenemos un poco a Alex Calatrava, que también está siendo un jugador muy, muy importante para el Castellón, también en cuanto a producción a nivel de goles y asistencias. Los extremos tenemos a Chipengas, pero también pronunciarlo bien, del Congo, de la República Democrática del Congo, como extremo izquierdo. También lo he visto algún partido en derecha. Bueno, como 27 años, también está contribuyendo mucho. Tenemos algunos clips especiales de él. Con sus acciones, porque es un jugador que acaba contrato ahora en 2026. El Castellón, por lo que he leído, lo quiere renovar, pero de momento aún no ha renovado, y es un jugador que está haciendo una gran temporada, que ya estaba antes en el Castellón, pero que ahora ha empezado a brillar a sus 27 años. Luego tenemos en derecha a Mabil, ¿no? Que si no me equivoco es australiano, 30 años, un perfil de esos fichajes que hace el Castellón, que bueno, es un jugador que también puede atacar el espacio. Lo estuve viendo en el partido de este fin de semana contra Las Palmas y creo bastante peligro en derecha. Y en ataque, en la punta de ataque, Ousmane Camara, Guinea, 24 años, también lleva bastantes goles, no sé si son 7 esta temporada. Y bueno, jugadores que también han ido entrando, por ejemplo, en la línea de ataque, Pablo Santiago, de 25 años, español. Suero también ha ido entrando bastante, ha sido importante. Bueno, Raúl Sánchez, ¿quién más ha entrado? Álvaro García, de Nipoti, italiano. Adam Jacobsen, Ronaldo también en medio centro ha estado entrando. Bueno, en general, esto es un poco el 11 del Castellón, en esa especie de 4-3-1, 4-3-3, que luego hablaremos de ello. ¿Qué jugadores te han llamado más la atención, Alexis? ¿Hay algún jugador en especial que quieras destacar? Un poco, si quieres ir un poco línea por línea, destacando alguno de los jugadores del Castellón, y cuáles de ellos crees que igual veremos en Primera División pronto. Sí, bueno, al final, y casi como hicimos un poco el análisis, empezando desde la portería, yo creo que Matís es un portero súper interesante con los pies, significa una ventaja en esos sistemas de presión, sobre todo al hombre, que es ese futbolista que provoca el salto, que atrae, que provoca, por lo tanto, esa ventaja a las espaldas de la primera línea de presión, y que también sabe mirar lejos muy bien, tiene una asistencia que mostraremos en vídeo que la verdad con el pie lo noto muy, muy fino y que muy decidido, con mucha personalidad, con esa sensación de presión que habitualmente te da el portero cuando el delantero está a 1 o 2 metros. Él, vamos, tranquilamente cuando le saltan, sabe cómo temporizar, sabe cuándo soltar, hacia dónde soltar, y tiene una técnica
también exquisita. Luego te diría que Lucas Alcázar en ese rol de lateral alto hace un muy buen tándem con Sipenga cuando está por izquierda, que es verdad que lo hemos visto también mucho por derecha y en la parte de arriba ese es el puesto, el de Mavil, te diría, que es el que está un poco en disputa, más ahora con Sánchez, que también está por allí, que lo ha hecho muy bien. Y sí, pues un poco te diría son los que más me atraen esos tres, esa banda izquierda más portero. Y bueno, un Sipenga que, bueno, bajito, con ese centro de gravedad bajo, con un cambio de ritmo bestial, con mucha soltura, muy atrevido, un futbolista también bueno, que es determinante para la categoría y que creo que el año que viene seguramente sea carne de primera división. Ujú. Sí, aparte de los jugadores que has comentado, a mí, como ya he dicho, los mediocentros también me gustan mucho. Me parece que roban un montón de balones, que aparte tienen esa energía para llegar desde segunda línea, que luego lo Sí, veremos. También Alex Calatrava es un jugador es que todos los de arriba son jugadores que también en transición te dan cosas, que sí, tienen una energía para presionar y para atacar el espacio a espalda increíble, un poco con ese estilo de juego que tiene el Castellón, de esa presión tan intensa. Y otro jugador que a mí me ha gustado mucho es Alberto Jiménez, que sí que bueno, igual sí. no es un perfil tan joven, ya tiene mucha más experiencia, pero bueno, me parece un central que con balón, en ese apoyo, ¿no? Como medio centro, ¿no? Esa situación de paso y me muevo, le está dando mucho al Castellón. Yo tengo bastantes clips de este fin de semana contra Las Palmas, que generó mucho peligro en esas situaciones. Aparte es un Sí. jugador muy ganador de duelos y tiene mucha confianza también en sí mismo. No sé si concuerdas con él. Sí, sí, encima, pues es un rol poco pues, inusual, por así decirlo, realmente, y ese movimiento pues es bastante curioso, lo que hacen en salida en el Castellón, que ya lo miraremos en detalle, pero es verdad que sí, por el tipo de central que ves, por la edad, español, con trayectoria y tal, no te imaginas un central que luego en salida de balón tenga tanta calidad, quite todo el nerviosismo de la presión rival. La verdad, yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado de este Castellón, el cómo sale de la presión, no tiene problema en mirar lejos, pero también si puede combinar en corto y ese toco y me muevo constante también es lo que le hace zafarse tan fácil de las presiones. Yo creo que la mayor muestra reciente es contra el Valladolid, que el Valladolid viene al hombre y siempre se provoca ese salto del punta que no se aguanta ante ese salto del portero, el portero acaba mirando bien el movimiento de uno de sus centrales para luego sortear la presión y sí que ahí Pablo Hernández está haciendo un trabajo de 10. Sí, sí, y bueno, esto ya venía un poco de la etapa de Dick, ¿no? Que es algo que ha continuado un poco Pablo Hernández, que es el utilizar esos centrales, ¿no? En una línea superior, uno de ellos, el paso y me muevo. Esto Dick ahora mismo en el NEC en Holanda lo está haciendo, ¿no? Pero es que ya lo hacía en el Castellón, ¿no? Y es una cosa que creo que centrales como Alberto Jiménez ya están acostumbrados porque llevan ya varias temporadas haciéndolo y porque, bueno, me parece un jugador también que tiene tanta confianza en sí mismo, ¿no? Pues que lo hace bien en ese tipo de situaciones y, bueno, me acuerdo de cuando pude visitar el Castellón, ya igual creo que hace un par de años, un año y medio, ¿no? Que me hablaban bueno, había mucho debate, ¿no? En cuanto si realmente esto de tirar al central, ¿no? Actuar un poco como medio centro, ¿no? Como lo hacía también Ten Hag en el Manchester United Sí. en ese momento, ¿no? Había bastantes dudas de si realmente un central se puede adaptar, ¿no? A ese tipo de situaciones. Más de medio centro y bueno, ellos confiaban mucho, creían que si lo entrenabas bien, evidentemente con cierto tipo de jugadores puede funcionar mejor que con otros, pero ellos creían mucho en ello, lo trabajaban y les funciona. Y chapó por ello porque a veces se ponen etiquetas de que, bueno, los centrales no pueden actuar como Sí. más mediocentros y bueno, recordamos por ejemplo a Calafiori, ¿no? En el Boloña, lo importante que llegó a ser, ¿no? Prácticamente como un atacante más, no ya digo un mediocentro, pero desde la posición de central, ¿no? Y en este fútbol fluido que vemos hoy en día, pues me parece determinante. Así que Sí, nada. luego lo que pasa adelante, que también pues hay muchísimos contramovimientos, hay muchísimas rupturas y hay muchas maneras, esos ataques de la segunda línea hacen que ese central pues también luego tenga tiempo y espacio en muchos momentos. Y porque, a ver, ahí teóricamente lo que puede ser peor es el riesgo a la pérdida. Es verdad que luego es un equipo que cuando hay riesgo a la pérdida mira lejos y lejos están pasando cosas siempre. Y lo otro es que es
es que muy pocas veces hay pérdidas. Entonces, Mm. el portero es muy preciso, los futbolistas de la primera línea son muy precisos y luego Mellot hace ahí un poco de escudero de ese central que sale también. Sí, muy bien explicado. Aparte, el tema es eso, que lo que comentas tú, ¿no? Que hay tanta fluidez más arriba, ¿no? En esas últimas líneas, Sí. que también los mediocentros muchas veces ya se alejan directamente, se meten prácticamente ya en última línea. Entonces, eso también genera que el central este que gana una altura también tenga más espacio. Y veremos clips en los que recibe ya de cara, o sea, que no tiene que jugar de Sí. espaldas, ¿no? Que nos imaginamos a un central como mediocentro teniendo que jugar de espaldas. Bueno, ahora veremos muchos clips en los que Alberto Jiménez, por ejemplo, o Sienra reciben de cara, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es una acción más fácil para ellos. Así que, sin más, vamos ya a ver la clasificación primero, ¿no? El Castellón ahora mismo, mientras estamos grabando este vídeo, creo que al Racing le falta un partido menos, que creo que si gana le podría adelantar. Que bueno, para mí, este duelo entre Racing de Santander, Castellón, otro equipo histórico como el Depor, el Almería también por ahí, el Las Palmas, Sí. el Málaga, que también es un histórico que está subiendo poco a poco tras tocar fondo. Bueno, tenemos muchos equipos en ese nivel. Esa batalla me parece súper interesante. Ojalá podamos cubrir más tipo de por Las Palmas, veremos. Pero bueno, al final solo hay 2 posiciones para ascender, más una tercera, ¿no? En un playoff, ¿no? Un playoff que se juega, si no me equivoco, entre el tercero y el sexto, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, vemos el Castellón que lleva 14 partidos ganados, de 27, 7 partidos empatados, 6 partidos perdidos, 49 puntos, ahora mismo primero. Si nos fijamos en los expected points, la verdad, no es una métrica que a mí me guste mucho, pero bueno, realmente tienen los puntos que se merecen más o menos, ¿no? Incluso igual podrían tener más, porque si lo comparamos con los demás, fijaros que casi todos, ¿no? Superan en gran medida, ¿no? Sus expected points, ¿no? Pero bueno, a nivel de goles, 45 goles, luego lo veremos, y 26 goles encajados, que es relativamente poco, siendo Camará su máximo goleador, ¿no? A nivel de posesión de balón, lo vemos que está cuarto, ¿no? Siendo el Andorra el equipo que más balón tiene, y estando ahí a la altura de equipos como Las Palmas, que es un equipo también bastante interesante, que tiene a Matucci, creo que se llama, ese jugador de la Fiorentina, que es muy interesante como mediocentro, que tiene centrales como Mika Mármol también, es un equipo que cuida bien el balón, con un Córdoba también que en algún momento tenemos que hablar de ellos, pues uno de los equipos que tiene el PPDA más bajo, te diría, de las 10 grandes ligas. Es una locura la presión alta del Córdoba en cuanto a números, la verdad aún no los he visto. Y bueno, un Castellón que lo vemos bastante dominante en temas de posesión de balón. Y bueno, algo que también me ha sorprendido mucho, que ahora lo comentamos contigo, Alexis, es el tema de los toques en área rival. O sea, es el equipo con muchísima diferencia que más balón toca en área rival, ¿no? 671 toques en área rival, comparado con los 513 de la Almería o 499 del Valladolid. O sea, la diferencia es enorme. Y si nos vamos también al tema de expected goals, vemos que en goles es el tercero que más goles ha marcado, 45, solo por detrás de los 52 de Racing y Almería. Pero es que en cuanto a expected goals, ¿no? A goles esperados, la diferencia con el resto es muy grande, 47,5, comparación con el Leganés o el Depor o el Sporting o el Racing, que están en 40, ¿no? O sea, que es un equipo que produce muchísimo a nivel ofensivo. Sí, al final es eso, pues el hecho de que sea un equipo muy, muy fluido, luego incluso bueno, tienen golazos, los jugadores están muy finos, te diría, pero que ni siquiera sobrepasa esa expectativa de gol, aunque veamos constantemente ese tipo de acciones, pero que eso, aunque estén muy finos, luego es un equipo que genera mucho por sí mismo. Al final, y lo decía sobre la Liga Hypermotion en este caso, yo creo que la mayoría de equipos que están arriba, que yo el otro que he visto mucho es el Racing Santander, los que están arriba es porque dominan casi cada fase del juego
en mayor medida, vamos, no hay una fase en la que digas, bueno, es que este equipo sufre mucho en transición, o este equipo sufre mucho en estático, o este equipo en ataque estático no está tan bien. Es decir, el Castellón casi en todas las fases está muy bien, y eso yo creo que es lo que hace también que luego en todo tipo de partido que se te presente, seas capaz de lucharlo, seas capaz de igualarlo, de jugarlo de tú a tú, de tener ocasiones, de llegar, y luego que eso que también prevalece, que es un equipo protagonista dentro de todo, por esa presión, por esa línea alta, que ya lo comentaremos también, y todo lo que te da defensivamente, que luego en ataque, pues por esa agresividad en las rupturas, por por esa calidad individual también, que al final pues tienen ventajas cualitativas en muchos sitios, y eso es lo que creo que le hace estar tanto en campo rival. Es verdad que lo del tema de toques en área contraria, no sé qué tanto se me transmitió, no sé cómo lo viste tú en los partidos que viste, pero es verdad que esa manera de imponerse en la estadística es eso, yo creo que por llegada únicamente, más que una cosa en específico. Luego, verdad, tiene muchas acciones a balón parado que acaban en segundas acciones, que acaban en vueltas, centros que acaban en otros centros. Sí, 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 yo lo comparo, por ejemplo, con el Racing de Santander, ¿no? Lo que veo es un equipo que en base a esa presión alta roba muchísimos balones arriba, en esa presión tras pérdida que luego veremos también, y te acaba generando y generando. También meten bastantes centros, que también no he puesto la estadística aquí, pero mirando también es uno de los equipos que más centra de la liga, que comparado con el Racing, que era uno de los, o el que menos centraba, ¿no? Son distintas formas de atacar. Es un equipo que también ataca mucho por banda, ¿no? Con esos extremos, con Chipenga, con Mavil, bueno, un equipo también que recurre mucho a esas llegadas desde segunda línea, muchísimo. Es un equipo muy vertical, en general, con llegadas también de sus mediocentros, llegadas también de, bueno, creo que luego tenemos un gol de Lucas Alcácer, del lateral izquierdo, también llegando, atacando, sí, cargando área, lo que dices tú, muchas situaciones de balón parado. Bueno, son formas de atacar distintas. Vimos al Racing atacando más en cuanto a combinaciones cortas por dentro, ¿no? Igual no poniéndole tanto énfasis sin balón, ¿no? Pero el Castellón, con lo de la línea adelantada, presionando tan arriba, con jugadores con tanta energía, con jugadores que son peligrosos también en transición, que eso yo creo, por ejemplo, que es una cosa a tener muy en cuenta. O sea, es que los delanteros del Castellón me parece que a nivel de atacar espacio es increíble, ¿no? Y es un equipo que también, lo que decías tú, domina distintas fases del juego. Y quería hablar un poco de la temporada anterior también, Alexis, porque bueno, yo la temporada anterior igual es la que menos les seguí la otra más, pero si lo comparo a nivel, estas estadísticas son de la temporada pasada, a nivel de goles y de expected goals, de goles esperados, estaban también en números muy altos. Mira que la temporada pasada estuvieron ahí luchando por el descenso, al final se salvaron, pero ya era un equipo que a nivel de volumen ofensivo siempre ha sido un equipo muy agresivo, ¿no? Muy de ir a buscar portería rival, pero también concedían mucho, ¿no? Y lo vemos aquí, los goles esperados recibidos, o sea, era el segundo equipo que más goles deberían haber recibido, ¿no? A nivel de estadística, y bueno, era un equipo que jugaba un poco al rock and roll, ¿no? Es decir, bueno, soy muy agresivo, presiono arriba, a veces me parto, porque luego veremos algún clip. Ayer, por ejemplo, el gol que le marcan Las Palmas, un equipo que juega en un ritmo muy alto, a veces cuando recupera no le da esa pausa porque quiere atacar. Eso le pasa a los equipos de DIC también en Holanda, y hay algunas veces que, bueno, si acabas de recuperar y no proteges esos primeros pases, pues al final es verdad que el rival está desorganizado, pero también estás tú desorganizado, ¿no? Entonces se abre un poco esa posibilidad del rival para transitar, y bueno, es un equipo que creo que a nivel defensivo, no sé si estás de acuerdo conmigo, ha mejorado, y vemos aquí una estadística que es el equipo que menos disparos recibe de la Liga Hypermotion, solo 253, 8,4 por partido. Lo vemos aquí, es el equipo que menos recibe. Creo que por ahí también se explica un poco, ¿no? La mejora de este equipo comparado con la temporada anterior. Y lo que he podido ver es que es un equipo que roba muchísimos balones, que tiene la línea muy adelantada, y que es verdad que en algunas situaciones les pueden pillar, ¿no? Con espacio a la espalda en alguna transición, pero es que es un equipo que no es
para nada fácil de superar su presión. Sí, sí, ahí yo creo que son, sí, se impone gracias a eso. Luego es un equipo que ante la duda sus defensores saltan y es verdad que eso luego como delantero, por lo que sueles ver fin de a fin de, tampoco te lo esperas y te toma por sorpresa. Hay alguna acción donde creo que se ve muy claro y que luego pues están muy bien. O sea, al final es también un tema de dinámica que empieza si llevas varias jornadas bien en esos saltos, saltas, cortas y lo haces bien y sigues sometiendo al rival y luego eso pues te vas creciendo y fin de a fin de lo vas haciendo cada vez mejor. Es verdad que luego eso es un equipo donde hay espacios. A mí de los partidos que vi yo creo que el que más me pareció que se atacaron bien esos espacios fue por parte de la Andorra. Pero luego es eso, que estando tan fino, acaba ganándolo 2-0 y parece bueno, que están increíblemente bien y que es así y que ese tipo de defensa también y dar ese pasito adelante, defender hacia adelante, ir con convicción, también luego te da todo lo que te da arriba y que es todo lo de tantos toques en área rival, tantas acciones a balón parado que son tan importantes. Todo eso, pues en lo que arriesgas cediendo esos espacios, pues es lo que luego te brinda la oportunidad de estar tan arriba y tan dominante y que de hecho también te diría, luego es un equipo que defiende bien la amplitud, que sabes, lo hablaremos también de ese medio centro que se mete entre centrales a veces para hacer de tres. Muchas veces en los equipos que defienden alto, que bueno, se puede hablar de primera división, pues el Barça que ataca muy bien la amplitud con ese lateral y ese extremo que se mete por dentro y tal, eso es un ajuste muy difícil de dominar. Y luego el Castellón lo que hace es que muchas veces cierra la línea de fondo con 5, pues sabe que hay espacios a sus espaldas para correr y que hayan menos espacios entre la línea defensiva entera, entre esos intervalos, para que no le puedan atacar tanto por ahí. Sí, lo de la línea defensiva me recuerda un poco al Aston Villa, ¿no? De no permitir espacio entre líneas y mantener esa línea alta. Y si te juegan a la espalda, pues bueno, que asuma el riesgo también el rival, tú asumes ese riesgo, pero también lo que hablábamos, roban muchos balones arriba en base a eso. Entonces, ya para acabar con tema de contexto, bueno, Alex Calatrava está entre los jugadores con más goles y asistencias esperadas, creo que son 11 entre goles y asistencias, no sé si lleva 6 goles y 6 asistencias, una cosa así, y bastante parecido a nivel de goles y asistencias. Y luego, bueno, el portero, Romain Macís, que ya hablábamos de él, que es uno de los jugadores con más pases largos en Liga, y es que el Castellón es un equipo que intenta salir jugando desde atrás, pero que no renuncia tampoco a esa verticalidad, a ese juego directo desde su portero, ¿no, Alexis? Sí, que hace de organizador, básicamente. Es el primer organizador de este Castellón que decide el ritmo de las posesiones, decide si jugar en largo, decide si combinar y que está ahí al lado de la línea defensiva. Que sí, o sea, ya te digo, es lo que más me ha gustado del Castellón, te diría que es este ajuste con el portero, esta relevancia del portero en esos primeros pases. De hecho, veremos una asistencia con una llegada de segunda línea. Es que parece que lo mira todo y que luego técnicamente es que está muy bien también. Vamos a iniciar viendo los clips para ver un poco lo primero, ¿no? La distribución desde el portero. Ya hemos hablado un poco de Román Macís, lo importante que es, ¿no? Cómo juega con esos saltos del rival. Fijaros aquí cómo no se pone nervioso, cómo va manipulando un poco al rival, hasta que, fijaros en el Valladolid, cómo va bastante no, muy al hombre, ¿no? En este caso sí que Sí. hay un jugador que le salta a portero, pero cómo encuentra dentro, ¿no? a ese jugador y cómo es el primer organizador, ¿no? Decías tú, Alexis. Sí, al final es eso, ahí se ve cómo viene el hombre y luego que ese salto que al final pues para el delantero es un poco como un toro cuando ve el rojo, vamos, que tiene que ir a por el balón y luego el portero habitualmente se suele poner muy nervioso y la sensación de presión ahí que el delantero sigue a 3 metros, suele ser ya golpeo o tal, pero que aquí nada, no, ni se inmuta y mira cómo encuentra el hombre libre a la espalda de este salto, interpreta luego muy bien
yo creo que sí, ahí le da muchísimo. Esto, luego también los centrales, o sea, es una tarea de atraer, 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 para saber que luego lejos estarán los espacios. Ujú. Sí, hablaremos de este clip. Es el siguiente clip que tenemos, ¿no? Esos movimientos de los centrales, pero bueno, Sí, también queríamos destacar un poco al portero del Castellón, porque nos parece este pase no es sencillo, ¿eh? sí, no, exacto, Entendiendo sí. A en nivel la zona en la que técnico, estás. sí. Claro. Sí, a nivel técnico y luego, exacto, el riesgo que tomas, pues es difícil. Que es lo que también comentamos, que ya con el central delante de la línea de presión, es que hay una pérdida que es un 2 contra uno y portero. Entonces, pero sí, no, Pero tomas esos riesgos, lo haces tranquilamente y luego te da todo lo que te da, que ahí progresas limpio y hay un hombre más. a mí me gustan mucho estos porteros que juegan un poco con el engaño también, ¿no? Y que saben estar Sí, en esa calma, porque en las presiones modernas, ¿no? Si enseñas muy claro el pase que vas a dar, ¿no? Ya, bueno, es bastante fácil que el rival pueda activar esa presión, ¿no? Pero el hecho de estar manipulando y son de estos jugadores que también arman el pie muy rápido, ¿no? De esos porteros, y me recuerda al portero del Como en Italia, ¿no? Que son capaces de jugar un balón en largo al lateral, pero no demostrártelo, ¿no? O aguantar hasta el último segundo, sí. ¿no? Y el portero del Castellón es un buen ejemplo. Sí, que luego, y esto pues pasaba mucho también con los equipos de Servi, te diría, que al final en esta situación de partido el Valladolid y aquí hasta el minuto 80 es que ya ese delantero pues quiere que se juegue, pues ese salto va mal orientado o no tan perfecto como al principio en el plan de partido, que hay muchos equipos que ya directamente ni saltan o que si va al tiene portero no saltas, si vas al hombre. Porque luego es eso, a partir de ahí es donde se genera la ventaja. Aparece un tercer hombre para activar ese futbolista que queda libre con el delantero orientando. O sea, sí es que luego hay muchísimas salidas a partir de ese salto a portero y el Valladolid aquí lo demuestra, que es que vas 0-3 y quieres que se juegue, a ver si rascas algo y saltas a la mínima. Sí, y lo que hablamos, ¿eh? Ya lo conecto con el siguiente clip que veremos. Lo que hablamos de Alberto Jiménez, ¿no? Da el apoyo el central, da el apoyo por delante, ¿no? Entiende que el que le salta es su marcador y que él será el jugador libre. Y fijaros cómo ya el Castellón le limpia esa zona a Alberto Jiménez para que reciba de cara, que no es Sí, lo que hablamos. No es que el central juegue como un medio centro jugando de espaldas, ¿no? Es que el Castellón claro. tiene mecanismos, ¿no? Para que él pueda recibir de cara y fijaros, esto es una situación relativamente, entre comillas, sencilla para un central, ¿no? Que pueda recibir de cara. Y ahora, Alexis, veremos más clips en los que eso sucede y en los que el Castellón es capaz de encontrar al central por dentro. ¿No? En este caso, Sienra no es Alberto Jiménez, porque bueno, lo hacen los dos. Sí, Quizá Alberto Jiménez está más acostumbrado, ¿no? sí. A hacerlo. Pero, y este pase Sí, eh, sí, sí. ojo, porque tiene bastante riesgo y la valentía para poder poner este pase Sí, y la que precisión es élite. Sí, que Y luego es eso, que encontrar. hay que ejecutarlo bien. Y luego al final, pues mira, lo mismo, que hay luego dos, hay uno libre delante. O sea, el portero al final es un hombre más. Y contra presiones al hombre sobre todo, el hecho de que sea un hombre más, te da muchísimas ventajas en el juego luego. Sí, sí. Y lo que decíamos, ¿no? Que el central recibe de cara otra vez, ¿no? En este caso, Alberto Jiménez de nuevo. Sí, Y fijaros cómo se mueve aquí a espalda del que salta, ¿no? sí. Bueno, no acaba recibiendo, pero viene en apoyo de Aquí nuevo. Y en viene, este y caso, aquí viene Sienra, creo, sí. eso es. Se mete, gana altura de nuevo. Con el lateral derecho, Millot, que luego hablaremos de él, siendo más un Sí, tercer siendo más central, ¿eh? central, sí. Sí. A mí este salto a portero me gusta bastante, ¿no? Porque es un salto de dentro, ¿no? En el mismo eje vertical, ¿no? Tapas línea de pase y no es difícil aquí acceder al tercer hombre. No es verdad Sí, que, por ejemplo, una situación aquí que se puede hacer, que se puede dar es jugar con el central izquierdo y aquí el jugador libre salir fuera, sí, exacto. Va ¿no? a ser las tres Eh, alturas, que lo vimos en el Elche eh, hace poco. exacto, exacto. Pero bueno, fijaros aquí al final sí que la acaban orientando bien, ¿no? Y ahí acaban Sí, tomando. Y aquí, sí, dime.
Sí, no, ahí bien. Y luego eso también que se nota que, bueno, es un equipo que si tiene que mirar lejos no tiene ningún problema. En este caso le orientan golpeo y busca lejos y luego hay buenas rupturas. O sea, no es un golpeo frontal, sino que la segunda línea va con convicción a la ruptura. Luego lo miraremos también. Eso es. Y aquí, bueno, he añadido ahora al final los clips de este fin de semana contra Las Palmas, porque me parece que Alberto fue muy importante para la salida de balón del Castellón. Aquí vemos un ejemplo de cómo gana altura, se mueve fuera, lo que hablábamos, ¿no? De esa tercera altura y cómo recibe de cara. Y luego, bueno, hay que tener la calidad para ponerse balón a la espalda. Y una situación de 1 para 1. Y la vemos porque es que me parece muy significativa, ¿no? De lo que es el Castellón. Balón al Millot, que recibe fuera, juega para Mavil, Mavil deja de cara para Alberto y balón al espacio para Camará, que lo hace muy bien y Sí, que tiene esa velocidad, lo que hablábamos, ¿no? De los jugadores de última línea. sí. Otro ejemplo de Alberto, muy parecido, como esas. Es difícil, ¿no? De perseguir a esos centrales, sobre todo, yo lo he comentado muchas veces, los jugadores normalmente, en este caso creo que es Manu Fuster, ¿no? Los jugadores más atacantes muchas veces les cuesta perseguir ese Sí, tipo sí. de. Sí, yo también creo que va por ahí gran parte de la intención, que luego cuando el central toca y se mueve, es que ese delantero, pues prioriza mantenerse en la primera línea, luego saltar a portero cuando no está en portero, y le cuesta más pues mirar a su espalda, hacer ese apoyo y esa rotación, le cuesta mucho más. Sí, sí. Otro ejemplo, cómo gana altura y luego cómo combina, ¿eh? Porque luego hay que combinar así. Sí. No, y que, Pues y que luego, sí, que viene así. Luego es verdad que cada partido es o sea, son futbolistas que interpretan muy bien. Entiendo también el plan de partido estará muy bien estudiado, pero que en cada partido ese central, mira, aquí es más por derecha, en el que vimos antes era más por izquierda, contra el Valladolid, el que se metía era el lateral derecho, que no estaba Mellot, y el central se abría un poco más y aparecía ese lateral derecho en el mismo espacio por dentro. Entonces, es verdad que ahí también, pues luego hay un trabajo de preparación y de interpretación que es de un nivel muy alto y eso genera sí, sí. estas ventajas. O sea que aquí es más escorado a derecha siempre, por una manera de buscar sortear la presión a partir de allí, de salir de la presión por esas zonas que pueden ser las más débiles y que lo detectan, lo Sí. hacen y lo hacen bien. Otro clip aquí, lo mismo, ¿eh? Alberto recibe en banda y luego puedo combinar. Y es un perfil que lo ves y dices, ostras, este no es el típico central que podría jugar por dentro y tal, porque es un poco, bueno, un perfil algo no tan ágil, ¿no? Para que Sí, me no. entiendan. No es un perfil que igual podría jugar de lateral, pero luego lo ves combinando y tal, y juega con una confianza que admiro, la verdad. Y para enseñar la importancia de Alberto, Jiménez quería enseñar este mapa de pases que es del partido contra Las Palmas, ¿no? Fijaros, ¿no? Como más gruesas son las líneas, ¿no? Significa que ese jugador más ha participado, ¿no? Y podéis observar aquí lo importante que es el número 5, ¿no? Alberto Jiménez en ese rol prácticamente de 6, ¿no? Que sería en España, ¿no? De ese medio central que gana altura, ¿no? Y actúa prácticamente como medio centro. Y como muchas de las conexiones vienen con él. Y también con el lateral derecho, Mellot, que lo vemos aquí, que es un jugador muy importante también en esa salida, siendo el Castellón, al menos en este partido contra Las Palmas, combinando más en derecha que en izquierda. Y ya lo relaciono esto, Alexis, con un poco con los laterales, ¿no? Con la simetría de los laterales, porque es bastante clara, ¿no? Mellot en derecha, siendo un lateral más bajo, prácticamente un central, lo hemos comentado, que esto se asemeja mucho a lo que hablamos del Boloña, ¿no? El Boloña tenía centrales como Beuquema o Calafiori, ¿no? Que se suman al medio del campo, pero claro, los laterales compensan, porque si tú tiras a los centrales arriba y tiras a los laterales arriba, entonces nadie defiende, ¿no? Y eso es algo que el Castellón pues, hace muy bien con Mellot siendo un lateral más bajo y Alcázar siendo ese lateral largo. Sí, luego que hace un buen tándem Alcázar allí con su extremo. Si es habitualmente Sipenga, pues lo hace muy bien, le deja a Sipenga esa libertad de aparecer por dentro, esa libertad de movimiento, y él se queda por fuera y luego carga también el área, incluso, que tenemos luego por ahí el gol. Eh,
Mira, en esta de hecho, porque no se ve por la tele, pero que es hacer el toco y me muevo y sale allí. Sí, el central, sí. Sí, Pero con Mellot, que lo vemos aquí, ya equilibrando. Lo vemos aquí en sí, sí, sí. en el córner derecho, ¿no? Sí. Equilibrando. Y fijaros como lo que decíamos, ¿eh? O sea, es una acción en la que el central sí recibe en situación de medio centro, pero mirar con todo el Sí. espacio que puede conducir y... Porque luego, y por lo que te digo, luego pasan muchas cosas. O sea, que al final, mira, esos tres están fijados porque es que hay tres amenazas de ruptura, de futbolistas que son muy rápidos, de que van decididos, y al final es eso lo que tienes que priorizar. Luego mira cómo acaba recibiendo pues casi como un extremo. Sí. Y ahora lo veremos, ¿no? En este clip, ¿no? Cómo acaba llegando al área. Sí, Y vemos, este clip se ve ya Millot, sí, Mellot, perdón, cerrado. claro, cerrado, y ahí Alcázar, ¿no? Es el que ahí se explica bien. Este es el clip, ¿no? Contra Este es Andorra el, que sí. sí. Sí, que eso, que pues lo que te comentaba también, acciones de centro y otro centro y luego pues eso, que carga el área Alcázar, es un hombre más y en esta sí, en esta la hace y que bueno, Y la típica de lateral carrilero de atacar lado débil, atacar segundo palo, que también es un recurso interesante y de mucha presencia. no, y en este caso también, que lo que decíamos, normalmente Mellot está más para un poco para la rest defense, que se dice en inglés, ¿no? Para la Sí, vigilancia. Pero incluso a veces también se suma al ataque, lo vemos aquí. sí. Con los dos mediocentros se quedan con los dos centrales y los dos mediocentros, y es un equipo que asume riesgos, que carga área con mucha gente, que ataca con mucha energía y que asume también los riesgos de lo que puede suponer el hecho de meter tanta gente por delante de balón. Sí, luego hay, ¿verdad? Si Penga te mete un amague y un centro que es una locura también, nivel técnico. Y aquí, bueno, he cogido esto, es las posiciones medias, ¿no? No sé si es del partido contra Las Palmas, no recuerdo bien ahora, pero bueno, para que se ve claramente, ¿no? Primero la posición de Sí, Alberto Jiménez, ya hemos hablado de ella, número 5, pero luego la posición del 12, que sería Lucas Alcázar, y la posición del 22, Mellot, ¿no? Como uno es un lateral más sí, central, ¿no? Para esa línea de tres, para proteger un poco también esa transición defensiva, y luego Alcázar, que es más un lateral con proyección sí. ofensiva que en algunas acciones en último tercio actúa como extremo. Sí, casi como un carrilero está ahí a la altura de Mabil casi. Exacto, sí, sí. Y bueno, vamos ahora a ver un poco el tema de las llegadas desde segunda línea, ¿no? Porque bueno, es un tema también súper interesante que utilizan mucho. Esos también los movimientos contrarios, movimientos opuestos en última línea. Este es el ejemplo del Depor que hemos visto, ¿no? De que Sí, el extremo viene en apoyo y uno de los mediocentros, como ataca sí. el espacio-espalda, o Alex Calatrava. En este caso, el hecho de meter uno de tus mediocentros en la base le permite a uno de tus dos mediocentros, normalmente Barry es el que juega más Sí. adelantado, ¿no? A ya jugar prácticamente muchas veces en última línea. Y que luego, pues son movimientos de una frecuencia muy alta. Entonces si pega constantemente, viene y se va. Mira, ahí le dice de mirar lejos directamente, pues lo mismo, se va. Igual que cámara. Entonces, al final atraes mucho a la defensa a ciertos sitios y hay un gol que asiste Matis, es eso, es atraer, de mover y aparece un espacio para la segunda línea que ¿No? Y la energía con esos desmarques, fijaros en esta sí, situación, cómo se pelea el balón hasta el último segundo, que es algo que yo admiro mucho de este Castellón, ¿eh? La forma que tienen, pero todos, ¿eh? Porque dices, no, o sea, los atacantes también una forma de presionar, una forma de luchar cada balón, de cada balón directo, de cada transición, de incluso las transiciones defensivas, ¿no? Como pierden el balón y van a recuperarlo como animales, luego lo veremos, pero es de admirar. Otro ejemplo, ¿no? Viniendo dos jugadores en apoyo, mientras dos jugadores atacan el espacio con ese golpeo en largo del portero, que bueno, al final aquí no acaban recibiendo, pero es un ejemplo también bastante claro, ¿no? De
esa intención, ¿no? De llegar un poco de generar ese espacio a espalda contra marcajes al hombre para luego atacar desde segunda línea, que ahora veremos, creo que es el siguiente clip, que veremos un gol contra la Andorra así, ¿no? Sí, que mira que este luego técnicamente. Mira, ahí pues se ven en derecha, que son varios que atraen. O sea, al Claro, final te vas moviendo, vas amenazando una desmarca y tal, y ahí pues por inercia acaba la línea defensiva muy a la derecha y la segunda línea lo aprovecha y el balón que pone Matis luego pues. sí. Es Guerena, ¿no? Es el jugador que en este caso mete el Sí, gol. sí, este es de Navarra, si no me equivoco. Fijaros, en Sí, este este sí. caso decíamos que Barry normalmente es el que está un poco más adelantado, pero como también puede ser Guerena Barrena, que es otro medio centro que con energía y con bueno y con la posibilidad de tirar esos desmarques, ¿no? Que no es tanto un medio centro y dices, bueno, un medio centro más posicional, no, son medio centros que con una energía, con una potencia, ¿no? Que es digna de admirar. Sí, encima, ¿cómo define luego? Sí, también. 22 años, cedido del Athletic. No me sorprendería que sea el pivote del Athletic en un futuro en la liga. Y este pattern, como se dice en inglés, o este automatismo, llamarle como queráis, o esta dinámica ofensiva, también me gusta porque es bastante parecida, ¿no? A esos desmarques de tercer hombre, ¿no? De Bielsa. Fijaros como Lucas Alcázar, en este caso, el lateral izquierdo, cómo pasa fuera y tira ese desmarque a la espalda y cómo ese fuera adentro, como al primer toque, llegando desde segunda línea, como genera peligro, al final no acaba consiguiendo, pero es bastante... bueno, recuerdo el Leeds de Bielsa, ¿no? Que es una acción que buscaban muchísimo, ¿no? Con los laterales. Sí, que luego, y se puede decir mucho de lo del tema del pase al central, por ejemplo, del portero y tal, y se dice muchísimo, que es que esas situaciones son un embarque para el portero, son un embarque para el central, pero luego es que pasan tantas cosas a su alrededor que no es tanto un embarque, sino que es una puerta abierta de un montón de posibilidades, de líneas de pase constantes, y que al segundo van cambiando y se van construyendo otras, porque es mucha fluidez en los movimientos sin balón de los futbolistas que están por recibir o potencialmente por recibir, o para abrir camino a los que sí que van a recibir. Entonces sí que ahí es verdad que el Castellón lo hace muy bien. Y otro aspecto del el que vale la pena hablar es que ya lo has comentado un poco tú por encima, la agresividad, ¿no? En esos desmarques, la verticalidad, que también me recuerda mucho a los equipos de Bielsa, ¿no? La idea de tener la portería rival en mente y de sus atacantes, ¿no? Es decir, robo el balón y me voy para adelante. También tienen jugadores de ese perfil, jugadores para transitar, para correr. Y lo veremos aquí en varios ejemplos. Como la primera intención siempre tras robar es atacar espacio. Veremos ahora otro ejemplo también en esa transición contra el Depor. Cómo van tirando desmarques con energía. Sí, y con sentido de que se cruzan, se buscan aislar, mira ahí cómo buscan dividir para la conducción. Sí, es que luego, es lo que te comentaba al principio, que al final pues no se discrimina por fases, pero es un equipo que luego eso, en fase ofensiva tiene un lateral muy alto que te puede aparecer, futbolistas determinantes, tiene pues esos desmarques, esas combinaciones rápidas, esa manera de cargar el área, pero luego en transición también son una locura. Sí, sí, jugadores como Chipenga, como Cámara, como Mavil, incluso como el propio Alex Calatrava, que también es un jugador que Sí. tiene energía. Lo que decimos, y los dos mediocentros también, o sea, añádele a Lucas Alcázar, que también tiene esa energía en el lateral izquierdo. Bueno, es que te salen un montón de jugadores que tienen esa energía para transitar. Esta de este fin de semana contra Las Palmas también lo demuestra. O sea, Camará es el que acaba robando el balón y el que acaba atacando rápido. Fijaros en este ejemplo, ¿no? Como él roba el balón, él mismo, y la primera intención de Ademavil es tirarle el balón ya y atacar al espacio.
y cómo tiene esa velocidad para, de la nada, prácticamente, generarte una ocasión de gol, ¿no? Y bueno, relacionado también con esa agresividad, ¿no? En esos desmarques y tal, vamos a hablar un poco de su presión alta y de su presión tras pérdida, porque me parece sensacional y me parece uno de los secretos, ¿no? de este equipo. Fijaros aquí cómo pierden el balón, cómo se activan rápido, un montón de jugadores alrededor del balón para robar rápido. Sí, luego el hecho de que la línea alta te permite estar cerca, o sea, tu equipo no está tan dividido. Y luego aquí, pues, que era lo que te comentaba antes, de cómo se fuerza el error, pues sabiendo al Depor que la mayoría de findes, un equipo ante una situación de transición 2 contra 2, pues te temporiza, te corre un poco para atrás. Si te vienen a saltar es que no te lo esperas. Y luego, pues eso, que ellos de por sí ya de confianza van muy bien en el Castellón y van a saltar con convicción. No, Alberto, he visto varios clips de él que en esta situación, ya te digo, muchos centrales igual tirarían para atrás, pero en el Castellón Sí. para adelante y ahí se la juegan y bueno, asumen ese riesgo, pero bueno, en este caso, por ejemplo, roban, ¿no? Luego también hay situaciones, y lo has dicho tú, yo me vi el partido del Andorra, he visto el de Las Palmas y hay situaciones que les pillan y a veces puede acabar en 1 para 1, Sí. ¿no? Pero bueno. Otro ejemplo, ¿no? De esa transición defensiva. Sí, son 4 o 5 segundos de muchísima intensidad y que luego pues en lo que te permite al equipo contrario pues someterlo, encimarlo mucho, agobiarlo un poco. Mira, la reacción también de Chipenga en este Sí, caso, sí. ¿no? Que encima hay partidos donde le toca ser trabajador, pero luego miraremos lo de cerrar con 5, que al final a veces cierran con un extremo. Sí, ahora lo veremos, sí. Este clip también me gusta mucho contra la Andorra, porque la Andorra es un equipo que juega, Sí. desde en salida de Sí, balón sí, y sí, tal. sí. Sí, la verdad Jugaron- me gustó mucho, sí. y este clip, bueno, el Castellón, el Andorra le superó, 2 o 3 veces Sí, y se plantaron, pero el Castellón también le robó muchos balones arriba. O sea, fue un sí. partido bonito, a mí me gustó ese partido. Sí, sí. Ese estuvo muy bien y eso tuvo dos clarísimas el Andorra, pero que al final Sí, sí. es también eso, es un tema también de dinámica, del hecho de que el Castellón está convencido de que con esta idea pues va a acabar sacándolo, como en Las Palmas. Así que en Las Palmas al final con el 1-0 hasta el minuto 94. Sí, sí. Mira, este clip me gusta bastante porque, bueno, vamos a verlo un poco antes, ¿no? La energía con la que intentan, van saltando, ¿no? El propio Chipenga en este caso, que creo que salta, que no. Porque este me gusta porque representa un poco lo que son el Castellón, ¿no? La idea de, aunque no estoy muy organizado en defensa, saltar y saltar. Y alguien ya me va a corregir la espalda. Y yo saltar y saltar y saltar. Y el siguiente saltar. Y aquí, por ejemplo, se ve Chipenga, no es su posición, pero salta. ¿No? Y salta al portero, cuando en teoría él es el extremo izquierdo, ¿no? Y en este caso Camará pues se queda en izquierda. Aquí saltan, bueno, juega bien, en Las Palmas lo hace bien, pero creo que es Alex Calatrava, dice, salto, da igual, no es mi posición, pero salto. Ya me corrige el medio centro y le corrige el medio centro. Y venga, y van saltando y al final roban, ¿no? Y este es un buen ejemplo, ¿no? De lo que son y cómo te acaban atacando, ¿no? Un poco por esa insistencia de robar, robar. Al final, lo que hablamos, este es un buen ejemplo porque les pillan en transición, ¿no? Y este es el penalti, ¿no? Que le mete gol en Las Palmas. Y es un poco, es que representa muy bien lo que son, ¿no? Porque te presionan, ¿no? Fijaros, te roban y aquí a veces, pues igual le falta un poco esa calma de decir, pues ahora igual toca tener, ahora no tengo jugadores, en Las Palmas ha replegado bien, igual no tengo jugadores para meter ese último balón, aquí tengo que proteger un poco la posesión, ¿no? Es fácil decirlo, o sea, es complicado, ¿no? Pero bueno, le acaban con ese ritmo alto, le acaban transitando y en este caso sí que les meten un gol de penalti, ¿no? Pero bueno, la presión tras pérdida, la presión alta, bueno, creo que son señas de identidad de este Castellón de Pablo Hernández. Ya lo eran también con Dick, con Johan Platt luego, creo que siempre ha sido una seña de identidad del Castellón. Creo que también los jugadores que firman van en relación a eso
y bueno, es digno de admirar, es un equipo muy, muy ofensivo también por esa razón y la energía que le ponen. El otro día lo pensaba, es que me cansaba solo de ver a los jugadores del Castellón presionar, es que son perros de presa, no paran y todo el partido y mucho, mucho mérito. Quería enseñar, lo tengo por aquí, dame un segundo, porque esto me parece muy interesante a nivel de lo que es el PPDA, ¿no? Un segundo. A ver. Sí, aquí lo tengo. Es uno de los equipos, a nivel de presión, ¿no? Es uno de los equipos que con un PPDA más bajo de la liga, ¿no? Con 8,78, que solo están por encima el Córdoba, que hemos hablado, que es una auténtica locura, el Valladolid de Guillermo Almada, que también se reconoce un poco Sí. por ese perfil de entrenador, y el Sí, Andorra. y que lo estuvimos viendo al Valladolid, que era muy agresivo, el Andorra también lo estuvimos viendo y al final sí, pues eso, al final el Castellón busca dominar, para dominar pues con balón, necesitas una fase sin balón que sea muy intensa, muy rápida en esos primeros pases del rival y lo hace muy bien. Sí, sí. No, me recuerda muchas cosas eso, el Leeds de Marcelo Bielsa es diferente, ¿no? Pero bueno, las funciones que le da también a sus atacantes, la verticalidad tras robar, el empujar en campo rival, el saltar, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco, siguiendo con esa presión, vamos a ver algunas situaciones, ¿no? Esta es interesante, ¿no? Porque alternan un poco, ¿no? Depende también de si el rival juega con línea de 4 o línea de 3 centrales o construye con 3. Fijaros en esta como Chipenga es el que salta al central, como el lateral salta lejos y como es uno de los mediocentros el que en este caso compensa, ¿no? Pero Sí, es un poco lo que te comentaba de defender la amplitud, sobre todo. Creo que por ahí va la intención de que se hagan esos tres y que en caso de una caída, cualquiera de los tres pueda saltar. No, y en este caso, fijaros, como en este caso Chipenga ha saltado al central, eso ha provocado que el lateral Melló tenga que saltar al lateral rival, pero como uno de los mediocentros en este caso ha compensado, ¿no? Para que no haya esa ventaja para el rival en última línea. Fijaros que este caso es un 4-4 en última línea, al menos que haya esa igualdad numérica. Sí. Y luego eso, pues también porque al final pues hay 5 pasillos y mira, eso, yo sobre todo creo que va por aquí la intención de que en caso de que se active esa caída, uno de los centrales, siendo 3 y cubriendo de la amplitud, que la mejor forma de cubrirla es casi con, o sea, te diría con 4, pues que ese central pueda saltar. Se va a saltar sin miedo a lo que pueda pasar en su espalda y que haya manera de ajustar. En este caso, contra la Andorra, por ejemplo, vemos que la Andorra hacía un poco como una especie de salida de 3, ¿no? Y en este caso, pues al final salta el extremo, en este caso es Pablo Santiago, ¿no? En este caso sí que sería más un hombre a hombre prácticamente, con Claro. extremo a central derecho, el punta a central del medio y Chipenga en el otro sector en derecha, saltando al lateral izquierdo. Los dos mediocentros, los dos mediocentros. Uno de los mediocentros, normalmente Barry se adelanta con Calatrava, que estarían con el doble pivote rival, y en ese caso Beñat Guerenabarrena es el que se queda un poco, ¿no? Como 6, ¿no? Para equilibrar la línea defensiva, con uno de los centrales, lo que decías tú, Alexis, saltando, ¿no? A ese espacio entre líneas. Sí, aquí pues también lo que busca la Andorra es ser ancho para ser profundo y si eres profundo contra un equipo que tiene la línea tan alta, pues usualmente aparecen opciones. Esta es una de las veces, ¿no? que le Sí. pilló el Andorra al Castellón. Y mira, aquí también, aquí claro, dependiendo de cómo te juega el rival, aquí lo que hacen es con Chipenga, él es el que se queda. Mellot hace ya como de 3, que básicamente son 5, pero también el lateral del Depor era muy alto. Aquí es verdad que, bueno, Chipenga Se acaba desajustan. dejando la vez y sí, exacto. Yo creo que se desajustan, porque me lo he estado Aquí mirando. salta el central. Claro, porque es lo que te decía, que ellos al final, otros equipos, en este caso dirían, bueno, me cubro con el mediocentro, me protejo y les doy el balón. Pero ellos saltan, y aquí salta el mediocentro, salta el central, claro, deja espacio entre líneas, tiene que saltar salta el mediocentro, entonces tiene que saltar el central, y en este caso el Depor tiene una ventaja en última línea, porque Chipenga ahí se despista un poco, Sí. ¿no? Y es verdad que al final no
Pero es verdad que los cercanos sí que están marcados, Sí. ¿no? Y al final, pues bueno, Sí, de acaban hecho, exacto, provocando. es un envío, sí. También por la sensación de presión, lo mismo, que a diferencia del portero del Castellón, pues aquí el central veis que vienen y fuerzas el error. Claro. Otro ejemplo, ¿no? De cómo se mueven de ese 4-4-2 a ese 4-4-2 en rombo, a veces un poco más 4-3-3 si el rival te juega con línea de 3, te construye, pero en ese caso con Calatrava y Cámara en la primera línea, pero como, fijaros en este caso, como es que el mediocentro está preparado para saltar a uno de los centrales. Y es como que salte alguien y luego ya reajustamos, ¿no? Ya vemos cómo reajustamos, ¿no? Y eso me recuerda mucho a Marcelo Bielsa por eso. Y fijaros en este caso cómo acaban teniendo ese 3 para 3 en primera línea con el central, con ese jugador que ha quedado libre entre líneas porque el mediocentro ha Sí, por el medio saltado. centro, sí, tal cual. Eso Sí, es. al final, pues es eso, si emparejamos, pues luego ya nos vamos a los duelos individuales y en los duelos individuales vamos a ganarlo, que es al final también Exacto. un Sí, poco sí. por donde va la idea. Sí, especialmente si firmas jugadores un poco sabiendo que vas a jugar a eso, ¿no? Imagino que también el tema de las estadísticas que se habla mucho, ¿no? De su dueño, de la forma que tiene el Castellón de trabajar, también va por ahí. Ellos tienen claro su estilo de juego y firmarán jugadores en base a eso. Vamos cerrando ya, Alexis, y hablamos también de una cosa que es bastante significativa, ¿no? De su forma de jugar, que es esa línea adelantada, ¿no? La línea defensiva, lo que hablábamos, ya lo hemos comentado por encima, ¿no? La forma que tienen de saltar hacia adelante, de no dejar espacio entre líneas y cómo al final pues asumen esas situaciones, ¿no? A campo abierto, con muchos metros, ¿no? Sí, que luego eso, el tener la línea tan alta es lo que te permite luego que el equipo esté tan junto para presionar y que Claro. luego, por lo tanto, la recuperación, las transiciones sean tan claras, haya opciones de línea de pase. Es pues también este contra el Depor, pues Novi, por ejemplo, que es quien tiene balón allí, suele ser un futbolista que progresa muchísimo, que te da muchísimas opciones, muchísimas líneas de pase, y aquí eso, pues logra forzar el error gracias a que el equipo está junto, pero está junto arriba. No es un bloque compacto, bloque medio, sino es un bloque junto muy arriba y que eso que está preparado para correr. Ahí, de hecho, se ve una amenaza de ruptura, pues una carrera a correr y ya está. Sí. A mí, por ponerles un pero, a veces creo que se desajustan un poco, ¿no? En esas alturas, en la línea defensiva, comparado, por ejemplo, como lo. Ahora el Aston Villa no lo hace igual tanto, ¿no? Hubo una época, no sé si hace una temporada o dos, que lo hacían muchísimo, ¿no? Y cómo lo tenían también el timing, ¿no? Pero este clip es un buen ejemplo, ¿no? De hay opción de meterme el balón en la espalda, retrocedo un poco, pero a la mínima que puedo, vuelvo a ganar. Vuelvo a tirar para adelante y vuelvo a achicar, ¿no? Y a proteger ese espacio entre líneas, ¿no? Y robo y ya me permite transitar con chipenga, con cámara, ¿no? Otro ejemplo aquí, lo vemos como la línea relativamente adelantada, ¿no? Para eso, para que incluso aquí al final acaba recibiendo el número 21 del Depor con algo de espacio. Yo creo que Sí, incluso sí, exacto. aquí. Y entre líneas, eso es un... O sea, reciben una zona que es un cuchillo, pero que ahí, mira, incluso ni siquiera echas para atrás ni temporizas, sino saltas. Y es verdad que luego te la... Claro. te generan. No, mira, Pero vamos, en eso es a lo esta. que estás expuesto. Claro, creía que en esa había recuperado, porque hay muchos ejemplos en los que recuperan, pero también hay ejemplos claros en Sí. este en donde no llegan a achicar espacios y Claro, ahí cuando, y que por cuando ese te pillan. salto acaba Alcázar cerrando y ahí es donde se genera el hombre libre a la amplitud. Que es un Claro, poco lo que yo creo que es difícil de defender en este tipo de esquemas. O sea, la amplitud. Cuando ese central salta y terminan siendo tres, cuando es así, esos extremos muy abiertos o ese lateral ancho que llega, esos son los futbolistas que creo que más te pueden hacer daño. Y por eso está el ajuste de cerrar con tres muchas veces. sí, pero claro, me gusta mucho la reacción, ¿no? Una vez, ostras, aquí ya uno reconoce que te han Sí, pillado, ¿no? Que les sí, sí, pasa a sí. veces. Pero la El reacción ritmo de de juego que le dan es muy alto, sí. la reacción de todos esos cinco, cómo acaban protegiendo. Fijaros cómo protegen la portería, ¿no? Cómo protegen el área y es difícil meterles gol. Hay un montón de gente ahí, Sí, sí. ¿no? Y cómo reaccionan rápido. Luego que el portero, creo que hay una justo acá, no sé si es acá, que, bueno, incluso puede ser esta, que el portero sale a cortar
Ah, sí, sí. Este es un buen ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? Como el extremo, en este caso, salta al central y el lateral tiene que saltar al lateral rival. Y como creo, no sé si es el central que empuja desde atrás ahí. Sí, Alberto Jiménez, sí. Y aquí, con un pass and move, ¿no? Que se dice en inglés, con un toco y me voy, ¿no? Del lateral les acaban generando peligro, que es lo que en la Andorra decíamos que hicieron bien. Fijaros, aquí como Sí, les ahí mira acaban con todo el pillando, espacio que recibe y es esa la que... fíjate el portero hasta dónde llega a salir y mira que duda, ¿eh? Ahí, duda. Sí, 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 hay un momento en el que... Ahí, Sí, pero bueno, lo acaba solventando más o menos, sí. pero Que es bueno, eso, o sea que al final, eso, pues generas esos saltos y los intervalos son los que luego se pueden atacar y es ahí donde creo que a la línea alta le puedes causar problemas, pero que realmente... Este clip también me gusta porque es un ejemplo de cómo se desajustan un poco, ¿no? Pero la idea que tienen, ¿no? Fijaros aquí, Chipenga quería saltar y duda un poco, ¿no? Porque su intención siempre es saltar, pero ve que el lateral ahí ya no Sí, salta y acaban yendo un poco tarde a todos claro, lados, ¿no? Con el central también. No, creo que en este caso es el pivote, lo que hablábamos, ¿eh? Cómo se protege, cómo es ese 3+2, ¿no? Eso es sí, mucho de Dick. Dick en el NEC está jugando así con 3 jugadores más los 2 mediocentros claro, son los que protegen el carril intermedio, sí, ¿no? exacto, Y que es algo poco habitual a ver, pero bueno, aquí es bastante al hombre, ¿no? sí. Pero que bueno, al hombre porque también ellos te atacan esos 5 pasillos, tal cual. Claro, sí, sí. Sí, es que mira, al Y final está también... es muy claro, sí. Está al final, bueno, Sí, esto es un duelo al final entre el extremo y el lateral. No, el extremo, perdón, creo que era el lateral de la Andorra, pero sí, que llevarlo a los duelos y es verdad que aquí... aquí está, bueno, le gana el duelo el de la Andorra. Sí, Pero bueno, va con ventaja también. Y sí, este es otro ejemplo de contra Las Palmas que me sorprendió. Fijaros la línea adelantada. En una situación en que, sí. en que el jugador de Las Palmas tiene tiempo y espacio para levantar la cabeza y meter ese balón a la espalda de la defensa, como protegen el espacio entre líneas, lo protegen, o sea, es decir, ahí no entra el balón, pero luego, bueno, Claro. asumes ese riesgo de un balón a la espalda, ¿no? Y aquí es lo de, o sea, que si aquí ser ancho es difícil de defender, o sea, si aparece un lateral abierto o cualquier Ujú. ruptura en abierto, pues ahí ya es más difícil de defender. Sí, pero aquí más o Es verdad que menos. de hecho ahí, o sea, que estamos en la previa del Racing Castellón, es verdad Sí, que sí, ahí va a ser interesante ver cómo el Racing puede atacar este bloque, pero el Racing no es un equipo que se destaque por ser un equipo de mucha amplitud ni muy ancho en los ataques, entonces pues ver, que ahí que es donde diría más que más sufre el Castellón, pues ver qué variantes le da a través de esas combinaciones cortas y tal, para hacerle daño, pero que al final tú te expones a esto, pues sabiendo todo lo que comentamos, que luego en esa presión estás cerca, que luego para transitar estás cerca del área contraria, que también las revoluciones, o sea, la que veíamos antes de la Andorra, las revoluciones del delantero que recibe en ventaja, que va muy rápida la acción y disparar rápido es casi mucho más difícil que disparar en estático, por eso ahí es que el expected goal incluso tampoco es tan valioso porque es una acción que parece clara, pero que tienes que decir rápido, sacar la pierna rápido, que el balón te viene con mucha tensión. claro, sí, sí. Pero en este caso, ¿no? También lo que decía un poco del timing de la línea defensiva. Creo que ahí sí que hay un poco de margen de mejora. Fijaros cómo un poco uno de Sí, ellos se hunde, el se otro no. hunde. Entonces, claro, entonces ahí un poco sí que es verdad que bueno, han ido alternando también centrales, ¿no? Pero bueno, ahí supongo que hay trabajo y supongo que a mí me interesa mucho porque las propuestas que por cierto, me lo has comentado tú, Alexis, yo no lo sabía, que este fin de semana juegan ese Racing Castellón, ¿no? Va a ser un partido interesantísimo. No sé si Castellón Racing o Racing Castellón, Alexis. Eso sí que no sabría. Creo que Vale, vale. Castellón Racing, sí, Castellón Castellón Racing me Racing. dijeron que se acabaron las entradas, sí. Ostras, vale, vale. Pues ese Castellón Racing, que igual lo podemos analizar, ¿no? Como partido, puede ser muy interesante. Y bueno, estará. Me interesa saber mucho cómo, si estos equipos acaban llegando a la liga, ¿no? ¿Cómo se adaptarían un poco su estilo de juego? Porque son estilos muy peculiares y que, bueno, igual requieren de adaptaciones o no.
¿no? Si subes a la Liga, ¿no? Pero está claro que esta forma de jugar del Castellón en la Liga, ¿no? Pues con jugadores de primerísimo nivel, dejándole tanto espacio a las espaldas, Sí. pues bueno, puedes sufrir, evidentemente, pero bueno, también el tema de poder recuperar arriba, pues también te va a dar mucho. No lo sé. Es interesante ver esa evolución. Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver un poco clips de Chipenga, porque bueno, es un jugador que igual la gente no conoce mucho. Es un jugador que, si no recuerdo mal, lo sacaron del Pasos de Ferreira en Portugal, ¿no? Y que está rindiendo muy bien esta temporada, que se perdió unos cuantos partidos por Copa de África con la República Democrática del Congo, y que es un jugador que está jugando en izquierda, en derecha, que es un jugador que ataca muy bien el espacio. Me recuerda un poco un estilo semeño, ¿no? En algunas cosas. Sí, es verdad que pues es muy bajito, centro de gravedad muy bajito y luego pues tiene muy buen cambio de ritmo, tiene muy buen juego de pies. Sí, de todos, pues como te comentaba, a mí me gustó mucho Lucas Alcázar, me gustó mucho Matis, pero luego este es un futbolista muy creativo, con mucha libertad, pues es un futbolista también por el que pagas la entrada, pero luego también a nivel defensivo, en esa presión, en esos ajustes, está también muy bien. Mira, pues lo que te comentaba, pues es una ventaja cualitativa al final, sabes que es un futbolista que en el 1 versus 1 se va a ir. Y luego en el 2 versus 1, pues te genera ventajas en otros sitios donde a partir de ahí, pues ganas partidos. Sí, sí. Luego Sí, lo que también decía. como último pasador también es muy bueno. No lleva, no sé, lo tengo por aquí. No sé si son ya seis goles y 6 asistencias, una cosa así. También. Este gol, ojo, porque Sí, la sí, calidad que sí. tiene para finalizar. Sí, para Guau. colocarla allí. O sea, al final también es de estar muy fino, de estar ahora mismo muy bien. Luego esta es la asistencia, ¿no? Sí. Sí, de este fin de semana. O sea, es que está en un momento de forma increíble, ¿no? Mira cómo se va, ¿no? Cómo le gana y cómo acaba también O sea, que estás lleno poniéndose. de confianza, que no te tiemblan las piernas al minuto 94 de visita en Las Palmas y que, sí, esa soltura, valentía, pues esa también fluidez y que es que le sale todo a estas alturas. Entonces, ahí es verdad que el Castellón tiene un gran punto a favor, que tienes un futbolista al que le está saliendo todo y que va a seguir haciéndolo. Sí, 27 ¿Qué es eso? años. El Castellón está trabajando en su renovación, pero de momento, lo que decíamos, no está renovado. Es un jugador interesante, y que, bueno, uno de esos fichajes que ha hecho el Castellón, que le ha salido muy bien. Y bueno, seguiremos un poco su evolución. Ya para ir cerrando, Alexis, bueno, ¿qué opinión te da este equipo? ¿Lo ves en esa lucha por el ascenso a la liga? ¿Lo ves con posibilidades? No sé si te convence más que el Racing. Bueno, son propuestas muy distintas, Sí. ¿no? La verdad. Y mola ver equipos históricos como el Racing, como el Castellón, con grandes aficiones, como el Depor, ahí luchando para ascender. La Liga Hypermotion está más emocionante. Bueno, siempre lo ha estado, pero sí que es verdad que está muy, muy emocionante. Estamos aquí intentando cubrir algunos de esos equipos, y como he dicho, nos alegramos mucho de que el Castellón esté peleando para subir a la liga. Lo dijo su dueño, Bob Bulgaris, que no sabe cuándo, pero que pronto o temprano cree que el Castellón va a estar a primera, que para eso están trabajando. Y bueno, sería un lujo para la Liga Española ver a un histórico y a un club con esa gran afición en primera división. Sí, que al final, pues también, pues con un mítico como Pablo Hernández allí, en ese sentido, que lo está haciendo muy bien. No es verdad que eso, con el Racing, que es verdad que ahora el Racing, justo con el tema del delantero, que bueno, supongo que aquí no sé si se llegó a hablar de Manex Lozano en ese momento cuando se hizo el video, No, no, pero no, porque estaba, todavía no estaba estaba. Claro, Jeremy Arévalo, que lo ha fichado el claro. Stuttgart, Ah, sí, sí, exacto. y Claro, luego salió Manex, pero ahora se les ha lesionado claro. el cruzado. Sí, 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 sí. sí, que de hecho Manex, pues curiosamente, como acá, pues cedido del Athletic Club, también tienen ahí presencia en esa parte alta de segunda división, pero Ujú. que sí, que en ese sentido el Castellón, pues eso, es un equipo muy dominante, es un equipo donde ahora mismo todos están muy finos. Entonces, pues yo creo que va a seguir la dinámica, vamos a ver qué nos depara el partido del finde, que va a decir mucho. Yo creo que son los dos de mayor nivel allí, y luego, pues eso, Las Palmas, Depor, también te pueden competir, y seguramente que acaban en playoff.
Tiene también futbolistas desequilibrantes, o sea, el Depor con Jeremai y con Novi, como lo comentaba. Luego Las Palmas, en ese sentido, con un Gese ahí como medio líder. Y sí, yo creo que el Castellón, yo diría, y eso, y lo mío a mí me encantaría que subieran el Racing y el Castellón directos. Y sí, vamos, porque son dos equipos muy atractivos. Del Racing, lo sé, me lo comentó el año pasado José Alberto, que le entrevisté, que si subían iban a seguir siendo así de alegres y valientes. Castellón, pues ojalá sea de esa manera, ojalá suban y mantengan esa identidad. Como lo hizo el Leeds de Bielsa en su día en la Premier League, que no perder esa identidad, si bien dando un escalón, o sea, subiendo un escalón en el nivel de algún futbolista o de alguna pieza y mejorando también esa profundidad de plantilla, pero que no pierda esa identidad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Se ha metido ahora también el Almería por ahí, está el Córdoba, está el Sporting de Gijón también ahí, que también es un histórico, pero bueno, a mí que suban Racing y Castellón, que los he ido siguiendo bastante, pues me ilusiona, y sí que veo un poco lo que decías tú, ese Castellón, si sube a la Liga, siendo fiel a la misma forma que han tenido durante los últimos años, a esa presión intensa, jugar en campo rival, a ser un equipo de atacar, de generar mucho, y poder ver uno de esos equipos que tú te quieres sentar y ver, ¿no? Que era el Leeds de Bielsa, el Athletic Club de Bielsa, de decir que, bueno, incluso partidos que van a acabar igual 4-3, 4-4 o 4-5, tú no sabes, pero sabes que vas a disfrutarlo, ¿no? Y como aficionado neutral también eso es muy bonito. Yo creo que si vemos al Castellón subir, yo creo que van a seguir fieles a ese estilo y lo vamos a disfrutar en la Liga. Pero bueno, no nos adelantemos, aún tienen mucho trabajo, hay muy buenos equipos en segunda, así que nada, ya para ir cerrando, recordar suscribiros al canal, darnos un like, también Hype, que está bastante de moda ahora, ¿no? Y bueno, recordad que tenemos una comunidad, tenemos más de 100, no sé ya si son más de 120, 150 entrenadores, analistas de todo el mundo dentro. Vamos compartiendo tendencias a nivel de fútbol moderno, tanto de balón parado, aspectos individuales, aspectos colectivos. Hemos estado hablando o tenemos clips del Bodo Glimt, del Mjällby, equipos así, que es muy interesante para aplicarlo en vuestros equipos. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Si tenéis algún equipo que queréis que hagamos en la Liga Hypermotion o donde sea que creéis que juega fútbol interesante, nos lo dejáis en comentarios. Igual podemos analizar en unos días ese Castellón Racing, que va a ser un partido muy, muy interesante. Y nada, saludos también a la afición del Castellón, que seguramente vayan a ver este vídeo, que es una afición muy numerosa. Y nada, ha sido un placer, Alexis, tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo pronto. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.